Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, segunda hora Multicanal Radio. Estaremos juntos hasta las 12, como siempre, y esta hora la podrán ver en unos minutos en diferido en el canal de YouTube de Multicanal Radio. No dejen de visitarla, porque estamos 2 horas juntos gracias a ellos. Me decía Rodolfo Arriaga, un oyente, este gobierno no tiene ni idea de cómo la gente está sufriendo económicamente en este país. ¿Qué razón tiene Rodolfo? Mientras aquí estamos con las cosas de Sánchez, las peleas de Milei, los negocios de Begoña Gómez, hay un 27% de españoles prácticamente que están en el umbral de la pobreza, que están en la cola de los alimentos, del banco de alimentos. Y ¿saben lo que es curioso? Que además este gobierno ha reducido esa partida. Lo que oyen es muy grave lo que les digo. Mientras aumenta a manos llenas las ayudas a los amigos, a las empresas, los rescates a toda la familia de Sánchez, hermano, padre, esposa. Mientras tanto, las ayudas a bancos de alimentos no han hecho más que bajar. La denuncia la hacían los propios bancos de alimentos diciendo que han sufrido un recorte de casi el 30%. Es curioso porque la subvención europea al gobierno llega, pero luego el gobierno no hace que esa ayuda europea llegue a los más vulnerables. Han denunciado esa retirada de fondos europeos a través de España destinados a comida y gestionado por diferentes ONGs, principalmente por Cáritas. Este año han dejado de recibir 50 millones de euros. Por lo tanto, 50 millones de euros menos es un problema que afecta, dicen ellos, a 350.000 personas que no podrán recibir la ayuda económica que recibían. ¿Cómo pueden tener dinero para Broncano, 28 millones, y reducir 50 de bancos de alimentos? ¿Cómo se puede hacer eso? Y ellos se llaman socialistas, progresistas, saldremos más fuertes, el gobierno de la gente. ¿Recuerdan, no, esas frases? La realidad es muy distinta a la que algunos quieren hacernos creer. Hay alguien que conoce muy bien esas dos realidades, estuvo en el gobierno muchos años, le acosaron como pocos y hoy nos ha dejado su comentario. Es Francisco Camps, expresidente del gobierno de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Pasan muchas cosas en la política. Paco Camps quiere poner el punto sobre las íes en algunos aspectos que él ha vivido y que está viendo a día de hoy. El comentario de Francisco Camps. Hola, Albert. Las luces de la democracia día a día, no semana a semana o mes a mes, día a día, Sánchez las va apagando. Es verdad que la democracia es muy fuerte y todavía quedan muchas luces por apagar, pero cada día va apagando una luz. Lo de confundir a su mujer, a Begoña, con España, retirando de un país hermano, tan importante para la economía, para la cultura, para la historia de España como Argentina. Retirar a la embajadora porque el presidente de Argentina en un mitin político criticó a su mujer es de una magnitud tan enorme que demuestra una vez más que Sánchez confunde desde el primer día sus intereses con los intereses de España, con el interés del Estado y con el interés de la nación, como si él fuese la nación. De hecho, él justifica la amnistía a los golpistas porque él así es presidente del gobierno. Él justifica entregar Pamplona a Bildu porque así él es presidente del gobierno. Él justifica reconocer el Estado palestino porque así él también tapa sus vergüenzas. Él justifica entregar el Sáhara como lo hizo porque así él también tapa sus vergüenzas. Él justifica sus relaciones con las dictaduras sudamericanas porque él así también tapa sus vergüenzas. Él ha convertido a Sánchez en el propio Estado y cada cosa que hace
va justificando sus decisiones en función de entender él una fusión absoluta con el propio Estado y además entender que cualquier ataque a él y a su alrededor y a su entorno es un ataque al Estado y es un ataque al país. En cualquier caso, las luces de la democracia. La retirada de la embajadora española en Argentina es otra luz que se apaga. Poco a poco vamos entrando en la oscuridad de dictaduras que hoy sabemos que comenzaron de una manera y que están ya trágicamente instaladas. El caso de Venezuela es el que constantemente apelamos aquí en España. Pues es que vamos camino de esa situación. Es gravísimo lo que ha ocurrido con la retirada de la embajadora, pero no es más que una luz más de las que se apagan todos los días en la democracia española por culpa de Pedro Sánchez. Gracias, Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. Este país se está empezando a formar entre sombras, entre oscuridades, entre aislamiento. Lo decíamos al principio, ¿cómo es posible que retire a la embajadora española en Argentina por una insinuación y mantenga al embajador español en Rabat, en Marruecos, después de saber que espiaron a medio gobierno sus servicios de inteligencia? Está muy claro, ¿verdad?, el porqué. Quizás se llama chantaje. Hay más, no se vayan. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Información confidencial, y tenemos una que les va a gustar, y invito de nuevo a nuestro abogado Antonio Pecci que esté con nosotros. Antonio, la trama Koldo, la trama mascarillas, implicadas varias administraciones, Baleares, Canarias, un ministro de Fomento expulsado del partido, todo lo que ya sabemos. Atención a lo que vamos a explicar y ya me dirán ustedes qué piensan. Hay un guardia civil en la trama y eso me duele. Cuando un guardia civil está detenido por presunta corrupción es peor, ¿verdad?, que un ciudadano normal. Ellos son los que deben protegernos. Ese guardia civil detenido en la trama de las mascarillas se llama Rubén Villalba, es comandante de la Guardia Civil. Que por cierto trabajaba en la embajada de España en Caracas, en Venezuela, y cuando le detuvieron llevaba encima $4.835 en metálico, 1.700 billetes encima. ¿Quién lleva eso? Ni Guardia Civil ni no. ¿Quién lleva eso por encima? Según cree la UCO de la Guardia Civil, le pagaba la trama 2.000 al mes por sus favores. A Koldo 10.000, nada que ver. Hay un doblaje. En los pinchazos que realiza la UCO, la Guardia Civil, pillan a este miembro de la Benemérita hablando con Koldo. Y también Koldo hablando con un empresario murciano, también está en la trama. 19 de septiembre pasado, hace nada, hace unos meses, hace muy poquito. Se supone que este guardia civil le ha dado el chivatazo a Koldo de que le están investigando. Es cierto que Rubén Villalba tenía amigos en la UCO, como guardia civil que era. Y a cambio de los favores, del chivatazo y de participar
presuntamente en la trama de las mascarillas, es Koldo quien le coloca en la embajada de Venezuela. Escuchen la transcripción que ha hecho este programa de ese momento en el que Koldo habla con un empresario y lo confiesa. Me he reunido con él y con un amigo mío de Los Verdes, que se va ahora para allá 5 años y al que he abierto un par de puertas. Me he reunido con él, se refiere al empresario, y con un amigo mío de Los Verdes, se refiere a la Guardia Civil, que va ahora para allá, para Venezuela, 5 años, al que he abierto un par de puertas. Fue el que dio el chivatazo de que estaban siendo investigados hace muy pocos meses, poco antes de que fueran detenidos, y hoy tendrá que sentarse ante un tribunal. Es, Petsy, lo peor cuando un miembro, es igual, policía, guardia civil, ejército, se pasa al lado oscuro, ¿no? Siempre, siempre. Además, porque crea una frustración terrible. Eso no significa claro que sean, en el caso, además de la Guardia Civil, los menos, ¿eh? Es decir, es una gota de agua, por suerte, ¿no? No podemos poner en entredicho todo el cuerpo por personas como esta, pero evidentemente la frustración que produce que el que tiene que cuidar quizá la legalidad sea el que completamente transgreda eso, vuelvo a decir, la palabra frustrante, sí. Lo es. Ha ocurrido algo más y para mí es muy frustrante también. Y nos vamos a Málaga. Atención. Depósito Judicial de Málaga. Ahí es donde se guardan las pruebas, tú sabes de qué hablo. Importantísimo. Los bolsos, los móviles, los ordenadores, objetos personales, la prueba de un delito, el delito que sea. Bien, el Depósito Judicial de Málaga está en el Parque Tecnológico de Málaga, ciudad, en medio de un descampado. Y tiene una valla exterior que protege que nadie entre. Pero según ha podido saber este programa, la alarma no funciona. Y no funciona desde hace tiempo. Les doy la noticia de que el Depósito Judicial de Pruebas de Málaga ha sido asaltado 16 veces en 2 meses. Así es. Repito, asaltado 16 veces en 2 meses. Eso es, si fuera la media, 2 veces por semana. Para robar pruebas de delitos. La Junta de Andalucía, que sabe lo que está ocurriendo y es la responsable de su seguridad, contrató un vigilante, uno, que estuvo solo 15 días y evitó 2 intentos de entrada. Pero ya no está. A ver, si desaparecen las pruebas, desaparecen los delitos, ¿no, Petsy? Evidentemente, si no hay otra prueba indiciaria o hay otra prueba que realmente pueda valer para lo que se llama enervar la presunción de inocencia, es decir, si no hay ninguna otra prueba y ya no tenemos aquella prueba que teníamos en depósito, no se puede condenar. Es muy parecido a lo que ocurre con el visionado de los vídeos que hemos hablado en otros programas, en el que si el vídeo o el visionado es declarado ilegal porque ha sido obtenido de forma ilícita, pues no hay condena. Aquí sería lo mismo. Entonces, si los malos, vamos a llamarlo así, los delincuentes saben, o los que están imputados en un delito, investigados, saben que hay una facilidad para destruir esas pruebas, lo van a hacer siempre. Es evidente, sobre todo si son delincuentes con un alto poder adquisitivo. Lo que no entiende nadie es cómo la Junta de Andalucía no toma medidas. Pero es que no toma medidas a nivel de la Administración de Justicia en ninguna comunidad autónoma española. Es decir, la justicia es la gran olvidada y seguimos teniendo pues casos como en Málaga, que se ha señalado un juicio laboral por despido para ya mayo del 2018. Así estamos. Es decir, es inaudito. Es verdad. Es cierto. ¿Has dicho 18 o 28? Perdón, 28. 28, bien. Eso sería es decir, un juicio laboral para de aquí 4 años. Eso es. Es de locos. Tú eres malagueño, por eso te lo digo. Oye, y hay algo más. Si tú vas a un depósito judicial
y una prueba la cambias de lugar, la mueves y la manipulas, esa prueba no hace falta que se la lleven, queda inhabilitada para un juicio también, ¿no? Claro, si se pierde la trazabilidad también, efectivamente. Ahí voy. Es que lo están haciendo porque claro. Me decían, es que han robado hasta bolso, ropa. Bueno, pues si es un bolso que tiene que ver con un asesinato y tiene ADN, señores, claro, estamos hablando de una prueba primordial, aunque sea un bolso, ¿no? Sí, no. Pero es que, me parece brutal. Pero es que hay en muchos juzgados de pueblo, vamos a llamar, de partidos judiciales pequeños, donde los expedientes están en el suelo, que no son pruebas de este tipo, pero sí son documentos. Puede haber un documento original que están en lugares donde podemos acceder cualquiera. Entonces cualquiera se puede llevar uno de esos procedimientos. Yo podría contar anécdotas personales en ese sentido. Bueno, una pregunta más que me han hecho varios oyentes. Dicen, lo de Óscar Puente, lo que dijo en la entrega cuando recibió el premio Limón en el famoso vídeo, ¿es delictivo? No lo sé. Vamos a recordar sus palabras que iban con segundas, aunque no mencionó a nadie. Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus 8 gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periodistas de Primera Plana se decidan a instaurar el Premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata. Miren, con sus palabras, Óscar Puente ha llamado alcohólico a Miguel Ángel Rodríguez, es el asesor al que se refería de los 8 gin tonics. Miguel Ángel Rodríguez es verdad que hace 1000 años le detuvo en un control la policía y conducía bajo los efectos del alcohol y con ese San Benito se ha quedado, ¿no? Y luego Ayuso, que es la de Me gusta la fruta, le recomienda Macedonia, que es una locura está volviendo a llamarla loca. Insinuando locura a Ayuso, insinuando alcoholismo a Miguel Ángel Rodríguez. El que ha salido, por cierto, en su defensa ha sido el alcalde de Madrid, Almeida. Pues mire que desde luego en la ingesta de determinadas sustancias el Partido Socialista es insuperable y lo ha demostrado. Además, tenemos el caso, por ejemplo, del Tito Berni, o tenemos el caso de los ERE, donde todos éramos conscientes de en qué se gastaban el dinero de los andaluces. Por tanto, en la ingesta de sustancias es muy difícil competir con algunas personas del Partido Socialista. Porque ahí están las pruebas. Por cierto, yo no acuso sin pruebas a Javier Milei, como hizo Óscar Puente. En todo caso, mi reflexión es que ni aun cuando intenta utilizar el sentido del humor, Óscar Puente tiene gracia alguna. Y desde luego no le pagamos para que se haga el gracioso, ni para que sea el ocurrente, ni para que tuitee. Los españoles y los madrileños le pagamos para que arregle los problemas de cercanías. En algún momento tendrá que asumir que el problema de cercanías en Madrid no corresponde a los asesores y tiene del PP, razón Almeida, que mucha tontería, pero a lo suyo no va. Estamos viviendo un momento político de barro, de fango, como dicen algunos, pero provocado por quien lo denuncia. Nada de lo que hemos oído es delictivo, ¿verdad? Porque son insinuaciones, Antonio, ¿o sí lo es? Bueno, son insinuaciones, están dichas en un contexto político. Vamos a ver, aquí lo grave es que lo diga un ministro. De toda la vida un portavoz del partido o determinadas personas dentro del partido se dedicaban a este tipo de cosas. Lo conocíamos desde el principio de la democracia, que cada partido político tenía al suyo que contestaba en tono jocoso y pinchaba al contrario, pero que lo diga un ministro de Transporte que está todo el día. Es que yo no lo he escuchado al ministro de Transporte hablar de transporte nunca. No lo recuerdo, solo habla de este tipo de cosas. Sí, y luego al final va a llegar un momento que yo siempre he sido partidario de que lo que dice un cómico no debe ser nunca delictivo, porque si no, no podríamos contar un chiste. Y este hombre ya al final llega un momento que vamos a tener que circunscribir lo que dice a eso, a lo cómico, y por lo tanto casi inimputable, ¿no? Como antiguamente decían los locos, los niños pequeños, ¿no? Es inimputable, que diga lo que quiera porque ya lo conocemos y lo que no tenemos que hacerle es ningún caso. Pero por favor que se ponga a trabajar
que es que los transportes en este país están absolutamente derendables, ¿no? Tremendo. Bueno, del ministro de Transportes de Milei de Argentina tengo un montón de mensajes y también quiero decirles algo a ustedes. Vuelvo contigo, Petsi, en un minuto. Y es Alvise. Ayer estuvo Alvise por aquí. Muchos mensajes, preguntas para Alvise Pérez no pudieron emitirse, pero la mayoría los respondió Alvise en la entrevista que le hicimos en el día de ayer. Pero quiero mencionar a Antonio, que preguntaba si se va a proponer una única ley electoral y un único mecanismo de control en Europa. Le paso la pregunta al vice. Rafa de Tarragona dice, todos tienen un precio. ¿Cuál es el tuyo, Alvise? Me gusta mucho la pregunta y se la paso también a ver si quiere respondernos otro día. Hay un montón de mensajes que todos coinciden diciendo, ¿seguro que no quitarán las papeletas del colegio electoral cuando vaya a votar? Bueno, ya dijo ayer que va a imprimir 5 millones de papeletas de su bolsillo y distribuirá a través de personas para que las tengan en los colegios electorales porque se teme lo peor. O sea que él se va a encargar de evitar eso. Sebas, si solo tiene 2 o 3 eurodiputados, puede cambiar a mucha gente del Parlamento Europeo. Él ya sabe que entraría en minoría, pero lo intentará, lo contó ayer. Joana, ¿por qué recabar avales para Alvise? No hay que adjuntar el DNI. A ver, Petsi, tú sé que de esto sabes. Para recabar avales para un partido que se presente a las europeas, hay que poner el DNI, pero no hace falta una fotocopia. No hace falta. Hace falta poner el nombre, el DNI y el colegio electoral donde estás empadronado, por así decirlo, solamente. Vale. No hace falta fotocopia de DNI ni DNI oficial. Ignacio le pregunta al vice, le dice, mejor que preguntar, dice, no renuncies al sueldo. Anabel dice, pregunta sobre la sanidad, el aborto. Ayer respondió alguna de esas preguntas. David, ¿cómo conseguir papeletas? Él no se fía al vice del voto por correo, quiere que vayan ahí a los colegios y voten en persona. María Isabel dice, ¿por qué no se une a Vox o al PP? Porque hay que evitar la división. Se la paso al vice esta que me parece interesante. Y también pregunta quién le financia. Hacen ustedes preguntas maravillosas. Iván, ¿por qué de Objective o El Confidencial le investigan y desprestigian? Lo comentamos ayer, pero esto han de decir los de prensa. Félix, no me fío de votar por correo. ¿Tú te fiarías, Petsi, de votar por correo? Sí, a ver, normalmente no hay... Normalmente, ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal. Es como fiarse de ir a votar. ¿Y qué pasa con la urna luego? Ya. En este país, yo creo sinceramente que nadie te dice lo que tienes que votar y que no hay ningún tipo de problema en lo que vota cada uno. Otra cosa es hasta que votas. Porque aquí el problema está en el sistema, en los partidos políticos que no dejan presentarse a nadie que ellos no quieren. No necesitan inducirte al voto. Les avanzo algo y va por ahí la cosa. Hemos recibido muchas cartas, mensajes, yo tengo algunas por aquí, por ejemplo, de Miguel Celdrán, que me dice tener un montón de dificultades por el voto por correo, y Miguel Celdrán me explica que no entiende por qué el 8% de los que solicitaron en el País Vasco el voto por correo no pudieron hacerlo. En Sevilla el 45% lo solicitaron y lo hicieron una minoría. Es decir, que hay una descompensación entre la petición y la realidad. Les avanzo, mañana vamos a tener una novedad al respecto. Se acaba de presentar una denuncia ante Fiscalía de fraude electoral en el 23 de julio. ¿Cómo lo hacen? Presuntamente. ¿Cómo cometen ese fraude? Se lo vamos a contar en el día de mañana, o sea que sigan por ahí porque sabe que tenemos una batalla contra este tipo de manipulaciones desde hace 10 meses en este programa. Juan Figueroa, asesor de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, encantado de estar en tu programa. Oye, tú conoces a Mónica García, ¿no? Sí. Vamos, la he sufrido en la Asamblea de Madrid. La has sufrido, dice. Bueno, señores, Mónica García, azote de Ayuso, ahora ministra de Sanidad, y prepárense porque se postula a un alto cargo en la Organización Mundial de la Salud. Lo que están oyendo. Mónica García es candidata para el Consejo Ejecutivo de la OMS. Yo pensé que era una broma hasta que la vi contarlo. Escuchen. Os quería anunciar que voy a presentar mi candidatura para el Comité Ejecutivo de la OMS, que es el comité, de alguna manera, que tiene la gobernanza de la Organización Mundial de la Salud, y creo que España tiene que tener ahí un papel relevante que hasta ahora no había tenido, y estamos teniendo, pues eso, ¿no? Mucha relación con toda la parte internacional de las políticas públicas y de entender la salud, como nos enseñó la pandemia, como una política global, ¿no? Como una política de salud global. Bueno, implicaría que vamos a formar parte de uno de los organismos más importantes en lo que a salud se refiere, del organismo que lleva la gobernanza de la OMS, y que España tenga ahí un asiento y que seamos capaces de definir, determinar e incidir en las políticas mundiales en lo que a salud se refiere. Creo que es una buena noticia para España, y nosotros estamos, la verdad es que bastante orgullosos de poder presentar esta candidatura, de lanzarnos y de intentar que efectivamente Mónica García, candidata al Consejo Ejecutivo. El resultado se sabe en octubre y el cargo dura 3 años. Figueroa, yo sé que estaba mal la OMS, pero tan mal como para contratar a Mónica García. Bueno, yo lo que creo que está pasando aquí es que ya ve que el espacio del Partido Comunista de toda la vida, de Izquierda Unida, sumar, restar, multiplicar, o como se vaya a llamar los próximos años, para camuflar que son el comunismo de toda la vida, pues tiene un camino muy corto. Son el único gobierno, el de España, el que tiene a los comunistas metidos en el gobierno. Por lo tanto, ya sabe que es posible que le quede poco tiempo si hay elecciones, y que nunca más se va a volver a tener la oportunidad de que le dé a su partido nadie un altavoz como el que tienen. Entonces están buscando ya todos ubicaciones. La única diferencia es que se creen que este organismo pues es baladí. Claro, fundamentalmente para entrar en estos organismos hay que tener una experiencia contrastada, y esta señora pues ni la tiene, ni siquiera en el sindicalismo, no gobernó nada, no tiene una experiencia nada más que la oposición, y además todo el mundo sabe que las competencias diferidas de sanidad, las comunidades autónomas, pues la dejan básicamente de Ceuta y Melilla y poco más, ¿no? Entonces yo creo que la Organización Mundial de la Salud, pues si ve las candidaturas pertinentes, no atenderá al hecho de que sea España, sino la persona que pueda aportar. Y si entra por país, porque le toque en cupo país, pues yo no creo que, sinceramente, que el Partido Socialista vaya a dejar que nadie ocupe un puesto, cuando también es posible que ellos, después de haber perdido tantas comunidades autónomas, tantos espacios, cada hueco internacional, cada sitio de ubicación de espacio de resistencia que decía su jefe Rejón, lo van a luchar con unidades siguientes. Y yo no creo que ella pueda ser ni siquiera la persona ideal, porque es sectaria. Yo la vi pleno tras pleno, meses, años, sin hacer una sola propuesta, solo insultos, descalificaciones, una política, a mi juicio, muy poco apropiada para un parlamento regional, ni siquiera para un parlamento general, ni para ningún parlamento, ¿no? Yo creo que ella pues tiene que hacer una reflexión sobre cómo enfoca este mundo de la política en base al reproche y no a la propuesta. Y yo creo que eso lo van a saber en la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, el hecho de ser médico no significa que tú puedas dirigir una organización tan importante como esta. Además, les recuerdo a todos tus oyentes que esta señora se olvidó que durante meses estaba cobrando bastante más dinero del que debía, porque se olvidó en la Comunidad de Madrid de comunicar que ya se había reincorporado a su carrera a tiempo completo, y por lo tanto, pues tuvo que devolver. Y estaba cobrando mientras trabajaba, como si estuviera de baja. Y no se lo comunicó a la propia Asamblea de Madrid. Entonces alguien que tiene dijo que no se dio cuenta. Yo no sé si a cualquiera de ustedes le ingresan 2.000 euros más en la nómina todos los meses, no sé si daría usted cuenta, pero yo sí, desde luego. Porque claro, de repente me veo una alegría que no veas. Bueno, ¿quién no le pasa, verdad, que le ingresen 2.000 más y mire a otro lado a ver si cuela? Que es lo que hizo Mónica García, vamos, clarísimo.
Bueno, insisto, qué mal debe estar la Organización Mundial de la Salud, que sabemos que lo está pasando mal, para contratar o tener de delegada o de lo que sea Mónica García. Bueno, vuelvo con vosotros en un minuto, que tengo llamadas, pero antes, hay una juez en Barbate, atención, que abre diligencias a los mandos de la Guardia Civil que enviaron la Zodiac al puerto de Barbate la noche que fueron asesinados los 2 compañeros por la narcolancha. ¿Eso alguien dio la orden? Hay que salir con una Zodiac frente a 6, que había 6 narcolanchas con más medios, motores más potentes, entrando y saliendo del puerto. Hay una juez que quiere sentar a esos mandos de la Guardia Civil y pedir explicaciones. Tenemos conexión con la Guardia Civil y última hora al respecto. Todos los detalles aquí en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en Barbate, la muerte de los 2 guardias civiles, el asesinato. Más allá de que el autor, el que conducía esa narcolancha, huyó a Marruecos y la UCO ha hecho un buen trabajo hasta saber quién puede ser. Más allá de que el autor material no se localizase, ha de haber un culpable de esto que oímos y grabaron las cámaras de la Guardia Civil. ¡Disparad, disparad, coño, al aire! ¡Disparad al aire, coño! Dispara por nosotros, ¡Disparad al aire! Dispara por nosotros. Julio, lo que tú... ¿Disparo? Tío, sacala. ¿Disparo o no? No, vete por otra parte, Ya está el arma. Y es una juez la que dirige la investigación por los hechos, la que ha dicho que se identifique a los mandos que ordenaron actuar a los agentes en esas malditas condiciones que provocaron su muerte. Es decir, aquí puede haber responsabilidad por parte de los mandos de la Guardia Civil que les obligaron a ir con una lancha neumática a enfrentarse contra monstruos con mucha más potencia y más medios que ellos. Ernesto Vilariño es secretario general de JUCIL, el sindicato mayoritario en la Guardia Civil. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, buenas, Albert. Bien, bueno, estamos un poco consternados por los hechos que ocurrieron en Barbate, pero bueno. ¿Se va a hacer justicia, Ernesto? Bueno, nosotros esperamos que la juez del juzgado de Barbate entienda que se debe dar justicia. Más allá de que los autores materiales del asesinato de nuestros compañeros se hayan fugado a Marruecos, como bien has explicado, creemos que hay responsabilidad penal en la cadena de mando, que fueron los que dieron la orden de que nuestros compañeros fueran en las condiciones en las que fueron a hacer un servicio que a todas luces no era el apropiado. ¿Se sabe quién de la cabeza de la Guardia Civil, del mando superior, dio la orden de salir cuando en ese momento en el puerto de Barbate habían, me dicen, 6 narcolanchas, todas mejor equipadas que la neumática de la Guardia Civil? Pues según viene en dirigencias y las manifestaciones que hacen nuestros compañeros, el sargento del Servicio Marítimo, del GEAS, recibe una llamada del coronel jefe de la Comandancia de Cádiz indicando que deben de acudir al puerto de Barbate con la Zodiac para sacar del puerto a las 6 narcolanchas que se encuentran allí. El general es el que recibe la llamada del delegado del gobierno, se la transmite el coronel, y el coronel llama al equipo de GEAS de Algeciras, no de Cádiz, de Algeciras, para que vayan al puerto de Barbate. Entonces entendemos, como así lo hemos plasmado en la denuncia que hemos presentado, que tanto el general como el coronel jefe de comandancia son los responsables de dar una orden inadecuada
para los medios y la capacidad de los compañeros que acudieron a Barbate el día 8. Aclárame, Ernesto, ¿es el delegado del gobierno el que ordena políticamente al general o al revés, el general el que comunica al delegado que lo van a hacer? Normalmente el que da la orden política tiene que ser un político, entendemos que es el delegado del gobierno el que llama a la jefatura de la zona en Andalucía y a su vez llama al jefe de la comandancia de Cádiz, que es donde se producen los hechos. Ha habido ascensos, me dicen, entre los que acataron órdenes, entre los que dijeron al agua con una Zodiac. ¿Te consta que alguno de estos altos cargos de la Guardia Civil le han ascendido? No, esos datos no te puedo responder porque no los tenemos. Lo que sí sabemos es que la orden dada por el coronel jefe de la comandancia no es la adecuada. Y como te he dicho anteriormente, ni por medios ni por capacidad de los compañeros, con el resultado del asesinato de 2 compañeros, heridas graves en algunos y las secuelas psicológicas que han quedado en el resto, por supuesto. El delegado del gobierno en Andalucía es Pedro Fernández Peñalver. Aquí entre unos y otros hay 2 asesinados, los autores materiales en Marruecos, y los intelectuales se van a sentar en un banquillo. Normalmente estas acciones que acaban con la vida de compañeros es muy difícil que acaben siendo juzgados y condenados. Tú sabes, Ernesto, no es fácil. Bueno, no, por supuesto que no es fácil, pero esperamos, no solo por los compañeros asesinados, sino nos gustaría que las cadenas de mando en la Guardia Civil empiecen a ser conscientes de que las órdenes que pueden dar en un momento dado, si no son las adecuadas, pueden acabar con la muerte de un compañero, con las heridas graves de un compañero, con secuelas psicológicas de un compañero. Y no podemos permitir que los guardias civiles se tengan que enfrentar con falta de medios, falta de preparación a acciones o situaciones de estrés que pueden llevar, como he dicho, al fallecimiento, al asesinato o a heridas graves. Esto debe de cambiar. Una orden, la cadena de mando debe ser consciente que sus órdenes las debemos de cumplir, pero que tenemos que tener un mínimo de seguridad para poder realizarlas. Si no ocurre lo que ocurre en demasiadas ocasiones. Lo que pasa, tú eres secretario general de Juciles, que me dicen que en la zona no ha cambiado nada. Es decir, siguen los barcos adecuados averiados, siguen entrando las narcolanchas. Es cierto que nada ha cambiado. Bueno, en Jucil llevamos reclamando mucho tiempo, más de 2 años, que la zona de Cádiz, y casi podríamos decir que ya el litoral andaluz, se declare zona de especial singularidad por estas circunstancias, por el narcotráfico. El principio de autoridad, concretamente en Cádiz, en el campo de Gibraltar, se ha perdido hace mucho tiempo. Es decir, los narcotraficantes a los que se enfrentan nuestros compañeros a diario no tienen unos códigos éticos que se respetaban hace años. Nosotros ya veníamos diciendo que esto iba a ocurrir y llevamos denunciando tiempo que ya lo único que queda es que estos narcos vayan con armas largas. Y si no se ponen medidas tanto jurídicas como administrativas, es cuestión de tiempo de que tengamos que lamentar otra desgracia parecida a la ocurrida en Barbate, o que estos narcotraficantes campen a sus anchas como lo están haciendo a día de hoy. Es tremendo. Es Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil. Enhorabuena por la denuncia. Sois los únicos que aún estáis recordando que lo que pasó, el asesinato, puede volver a ocurrir hoy mismo con cualquier compañero vuestro, porque nada ha cambiado. Algún día ya hablaremos de la segunda parte, de qué intencionalidad puede tener el gobierno español para aparentemente proteger el consumo, el tráfico de drogas. No entendemos cómo no aplican normativas más contundentes. Pero bueno, esa es otra película, Ernesto. Si me permites, Albert, por favor, voy a hacer una pequeña puntualización. Por favor. Como ya te he dicho, llevamos reclamando mucho tiempo el respaldo jurídico, respaldo administrativo, más personal, formación para ese personal y, sobre todo, material adecuado para luchar contra estas bandas organizadas que tienen un material de última generación. Nosotros tenemos que ir con embarcaciones con 20 años, con Zodiac antiguas con poca potencia, y necesitamos, sobre todo, que el gobierno, sea el que sea, nos dé esa legitimación para poder actuar en consecuencia. Y una cosa muy importante, que todo el mundo ha visto las lamentables imágenes que vimos, que pongan
establezcan un protocolo claro de la utilización de armas de fuego. En muchas ocasiones los guardias civiles no utilizan el arma de fuego por miedo a las represalias judiciales que podemos tener. Sí, sí, y sabemos que es son así. las que hemos visto. Entonces solicitamos de una vez por todas que se actualice ese protocolo, que sea claro, que se dote a los guardias civiles del material necesario, chalecos de flotabilidad para el mar, se les dé la formación y sobre todo el uso de cámaras individuales. Llevamos reclamándolo también mucho tiempo y no se nos escucha. Un abrazo, Ernesto. Suerte y fuerza a la Guardia Civil. Adelante. Ojalá esos mandos se sienten en un banquillo. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Información confidencial, datos, informes. Aquí intentamos darle una vuelta a todo lo que sucede en la actualidad, aquí en cualquier rincón del mundo. Y escuchar su voz con vosotros, aprendemos muchísimo por dónde enfocar este espacio. Siguen ahí Juan Figueroa, asesor de la Comunidad de Madrid. Sigue Antonio Pezzi, abogado, que hoy nos acompaña con la ley desde uno de los tribunales. Por cierto, la pregunta que más me han hecho en las últimas horas es lo del informe de la UCO, la filtración interesada de un sumario secreto por parte del País para darle alas a Sánchez el día antes de que se enfrentara en el Congreso a la oposición. Ese informe según el cual no hay nada, Begoña Gómez, no hay tráfico de influencias. Aquí ya contamos que era un informe preliminar filtrado, pero que no es la conclusión, la decisión la toma el juez Peinado. Bien, manos limpias. Miguel Bernat, le preguntamos en el día de ayer si ese informe de la OCU anulaba ya la investigación y dejó claro esto. El informe de la UCO, suponiendo que sea en el sentido que ha aparecido en el diario El País, sería un informe manipulado, un informe a la carta, dirigido por el ministro Marlaska y por la ministra de Justicia, pero el que tiene que hacer la valoración es su señoría. Y su señoría no va a ser tan ingenuo que después de ver unas pruebas tan claras como es las dos cartas de Begoña recomendando a Carlos Barrabés en esas licitaciones que se le adjudicaron, no va a archivar el caso. Es así, Pezzi, abogado, un informe de la UCO, de la Guardia Civil, no valora, da datos, pero es el juez Peinado el que decide, no se cierra nada, ¿no? Efectivamente, un informe de la UCO o de cualquier otra fuerza de seguridad del Estado, lo único que hace es, al fin y al cabo, es su opinión sobre la investigación que se ha llevado a cabo, pero no contrarresta otras pruebas que pueda haber, ni siquiera el juez la tiene que tener en cuenta, ni es fundamental para proseguir luego la investigación, la instrucción o terminar sentando al investigado, en su caso, en un juicio, ¿no? Y además es un informe preliminar, es decir, ni siquiera es definitivo. No tiene ninguna incidencia. ¿Entiendes? Un favor de Marlaska a Sánchez filtrándoselo al País, ni más ni menos. Sebas habla de Begoña Gómez, escuchamos. No hay nada jurídico que pueda detener el que un gobierno de España estén defendiendo a una persona que no tiene que ver nada con las instituciones como si fuese otra persona del gobierno, que es el caso de Begoña Gómez, que lo están tratando ya como crisis de Estado, lo que ha pasado con Argentina, cuando el jefe de Estado sigue siendo el rey Felipe. Es muy pertinente la pregunta, Pezzi. Claro que sí. Están tratando a ella como si fuera la primera ministra. Ella no es cargo público. ¿Qué hace ahí todo el gobierno apoyando a alguien que es un ciudadano particular? Es inaudito, pero es que además, aunque fuera ella la presidenta del gobierno, aunque se hubiese dirigido contra el presidente del gobierno, son personas, es decir, físicas, aunque sean institucionales, que no tienen nada que ver con España. Y ahí hay una anécdota que no sé si conocéis muy rápido, si me permite, cuando el presidente mexicano Echevarría en el año 1971 tomó posesión y empezó a insultar a Franco diciendo que era un dictador, que lo era, que no era demócrata, que era verdad.
Inmediatamente el embajador, que recuerdo que era López Bravo en ese momento, estoy hablando de memoria, llamó a Franco para decírselo personalmente y Franco le preguntó literalmente, ¿me insultaba a mí o a España? Y dijo, no, lo insultaba a usted, señoría. Dice, entonces vamos a dejarlo, que no merece la pena terminar con una gran relación con una nación hermana porque me insulten a mí. Si fuera España sería diferente. No soy sospechoso de ser simpatizante del dictador, pero si él, que era dictador y se creía que era mejor que nadie, ni siquiera se dio por aludido, yo creo que Begoña Sánchez tampoco es necesario, ¿no? Bueno, con esa anécdota me demuestras que el dictador Sánchez es más dictador que Franco. Evidentemente. Más claro el agua, vamos. Efectivamente. Bueno, hablamos de Argentina, Milei, el lío que se ha montado por la exageración de Sánchez por interés electoral y para taparlo de su mujer. Alijandan y Antonio hablan de ello. Habrá que estar atentos de la prensa manipuladora que va a mandar a Argentina. Este psicópata. Si no, al tiempo. A tenor de la polémica entre los gobiernos español y argentino, también llega un momento en el que pienso que todo esto puede ser un montaje y que uno y otro gobierno, en mayor o menor medida, están desviando la atención de temas realmente importantes. Desde el gobierno español, sinceramente, lo tengo muy claro, porque son especialistas en cortinas de humo. Y del argentino, pues tal vez también esté ocurriendo, pero realmente lo que me interesa es el gobierno nuestro. Sí. ¿Estás por ahí, Figueroa? ¿Crees que esa es la manipulación que cometen? Sí, pero bueno, yo creo que ya los españoles ya estamos poco a poco viendo incluso a los que eran seguidores de Pedro Sánchez, porque claro, cuando el humo ya se convierte en demasiado espeso, ya molesta a los ojos. Yeah. Entonces, claro, ya todo el mundo ya se frota los ojos y dice, oye, que aquí está pasando algo que no es lo normal, ¿no? No es como aquella que se ponía las folclóricas antiguamente cuando cumplían años una malla delante de la cámara para parecer más jóvenes, ¿no? Esto ya es una cosa muy seria. Y yo lo que creo aquí en el caso de Milei, que yo creo que Milei está aprovechando y vuelve a ser otra vez lo que pasó en las anteriores elecciones, la pinza típica entre el Partido Socialista y Vox. Uno, para alimentar, ya no le queda dictador que cambiar de sitio, ya no le queda a nadie que sacar del Valle de los Caídos, entonces tiene que encontrar algo de, jolín, pues que desvíe la atención y de que nos hablemos de la infamia de que, por ejemplo, ahora pues estén planteando en Cataluña lo que se están planteando, lo que está exigiendo, de la gobernabilidad, de lo que pasó no hace tanto tiempo en el Parlamento, donde sus propios socios ya han volcado una propuesta parlamentaria, que eso es inaudito en ningún país del mundo. Y bueno, pues esto es lo que hay. Yo lo que creo es que este hombre está como siempre. Ha montado un teatrillo para que se hable de otra cosa, un teatrillo para victimizarle y que la gente al final diga ¡que viene la derecha! Bueno, esto ya es nuevo. Le funcionó el 23 de julio. Me dice Claudia Gaya, ¿cómo pueden ir juntos? Porque aquí se estableció un debate con la que está cayendo, que no se unan los enemigos de Sánchez, o sea, PP y Vox, para empezar. Hay gente que no lo entiende. Y dice, ¿cómo pueden ir juntos PP y Vox? Y desde Génova han dicho varias veces que quieren absorber a Vox para hacerlo desaparecer. A la carta de Abascal ni han querido responder. ¿Tú crees que algún día ¿Qué más hace falta? No hablo solo de PP y Vox. PP, Vox, Ciudadanos, todos los partidos demócratas de este país deberían estar unidos ante un ataque al Estado de Derecho como Sánchez. Y están divididos y pegándose entre ellos, Figueroa. Me da mucha pena. Bueno, yo voy a ver un poco... no, claro, yo soy una persona del Partido Popular, por lo tanto no tengo una visión quizá... Bueno, en el Partido Popular hay Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo y por otro lado está González Pons, ¿eh? O sea, también hay dos maneras de verlo, ¿no? Bueno, yo creo que desde el Partido Popular somos un espectro muy grande, desde el centro hasta ya muy orillado al cercano a Vox. Hay gente, pero yo creo que la mayoría de las personas estamos muy a gusto con ese 85% de la coincidencia que tenemos ideológica en la derecha con Vox, pero también estamos muy a gusto en que no estén con nosotros por ese 15% de... O sea, ni que venga una guerra, ni que se acabe el Estado de Derecho. Guerra. Yo creo que puede haber acuerdos. Nos queda así para que el Estado de Derecho ya no exista y seguiremos peleándonos. Yo no sé, yo creo que en momentos de crisis hay que unirse. Bueno, yo creo que nosotros somos dos partidos. Es verdad que nosotros, PP y Vox, tenemos muchas coincidencias en muchas cosas, pero en otras también unas diferencias muy notables. Y yo
pues de otro partido, no soy de Vox. O sea, eso lo tengo claro y a mí yo no me sentiría cómodo yendo a unas elecciones con vos. Otra cosa es que puntualmente, como pasa en mi propio pueblo, se puede hacer acuerdos que son muy beneficiosos, donde la gente se entiende muy bien y que después de las elecciones, oye, pues que el pueblo vota y se decide lo que haya. Pero yo coincido contigo que si de verdad hubiera que hacer pero claro, jamás pensábamos que la coalición... ¿os acordáis en el País Vasco cuando dijo Pedro Sánchez hemos ganado y se metió en el mismo paquete que Bildu? Claro, con Bildu, con PNV, hemos ganado, claro. Hemos ganado, o sea, ellos no tienen tantos tiquismiquis, claro, ellos ninguno. Y vosotros todos, y así nos va, así nos luce el pelo. ¿Cómo no se retuerce los familiares de los muertos? Pero que va a convocar anticipadas en octubre y volverá a ganar sin ganar. Y entonces uno ya se va a Portugal a vivir con el hermano de Sánchez, que es lo que voy a hacer yo. Bueno, a ver, más mensajes, venga. Tipi Ceps, los españoles ahora somos sumisos e inofensivos, dice. Estoy de acuerdo, amigo. Manuel Amorós, sois geniales, gracias por la integridad y dedicación a la verdad. A contrarreloj, qué peligro que Sánchez sea el anfitrión del Club Bilderberg, que es verdad, están reunidos esta semana en Madrid. Subversivo 7. Debería estar prohibido por ley que el gobierno subvencione o compre medios de comunicación para hacer propaganda. Ole, estoy de acuerdo. Ojalá algún día lo consigamos. Cualquier gobierno, autonómico, nacional, local, esa manera de comprar medios, miren, los medios o funcionan por sí solos o con publicidad, o que cierren, lo siento, yo no pago impuestos para que acaben en el bolsillo de Silvia Inchaurrondo y de 4 más. María José Menéndez, la que han organizado en Argentina. Con Israel, ¿qué pasa? Que no se atreven. María Gil, habrá que cambiar la Constitución algún día en favor del pueblo. Rafael, dar a un socialista la llave de la caja es como darle tu tarjeta bancaria. Te empeña de por vida. Rosario, sobre la Unión Europea, escuchamos. En esta especie de pseudodemocracia a la que estamos siendo arrastrados por estos seres que los mayas calificarían como procedentes del inframundo, nos sentimos bastante desprotegidos por Europa. Yo creo que esto hace que veamos con mucha desafección la pertenencia a la Unión Europea. Estamos muy de acuerdo. No creemos que la Unión Europea pare nada. Julián Moreno dice, si lo de Begoña Gómez, la carta, dice Sánchez, no es recomendación, sino que es una carta de interés, que es como lleva en el encabezado, tiene razón, es una carta de interés de pillar y me parece muy inteligente. Masovi Vip dice, como escribió Antonio Machado, tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Gracias, Albert, por tu coherencia, enorme trabajo. Estamos con vosotros. Sois maravillosos. Me decís unas cosas. Josefa, sobre la prensa, una más. Cuando son maltratados el Vito Quiles, el Josué Cárdenas y él, cuando los napoleoncitos no quieren contestar y le empiezan a llamar fascistas y periodistas fascistas y pseudoperiodistas, tendrían que denunciarles directamente. No podemos tolerar a quien le pagamos el sueldo que se rían de ellos así. Qué bien que lo digáis. Vamos a volver a oír a Patxi López, por favor, déjamelo volver a oír cuando Vito Quiles le hace la pregunta. Esto es la perla del año. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Sí, efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Patxi López. Vale. Sí, ¿qué tal? Buenas. Quiero preguntar si es cierto esa tesis de que... Algún día este tipo de gestos no pasarán desapercibidos, como están pasando en el día de hoy. Algún día esto, Figueroa...
terminará esta manera de tratar a la prensa y también por parte de los compañeros que están al lado y mira, por un plato de lentejas miran a otro lado, ¿sabes? Albert, ¿y por qué la Asociación de la Prensa o los principales historias de la prensa no van en bloque con una crítica salvaje? Porque la prensa pues a mí me dicen que porque hay altos cargos de la Asociación de la Prensa sanchistas. Y espero que María Rey, que ahora la preside en Madrid, sepa lo que hace, porque tenía María por alguien con más inteligencia y espero que se movilice. No sé a qué esperan, no sé a qué esperan. Yo sé que yo estoy en el Colegio de Periodistas de Cataluña desde hace 30 años. Jamás han movido un dedo por ayudarme cuando me acosaban, me investigaban los Mossos, me seguían o me fotografiaban. Jamás. Y se lo he pedido. Jamás lo han hecho. Las asociaciones de prensa, al final como los sindicatos, ¿sabes, Juan? Igual, como los sindicatos. Dime, Antonio. No, simplemente quería decir que lo lógico en ese momento es que todos los compañeros de periodistas se hubiesen levantado, hubiesen abandonado la sala y no volvieran a entrar hasta que se contestaran a todas las preguntas. Tú contéstala como tú quieras, pero la obligación de contestar. Si no ocurre eso, algo raro está pasando. Bueno, para acabar, un mensaje desde Suiza y con él acabamos hoy. Dice, es María Rosa, soy una seguidora vuestra, no dejo de oíros cada día a la hora que sea, vivo en Suiza. Creo que sería interesante hacer un grupo de seguidores en Suiza. Al final a todos nos une lo mismo, descubrir la verdad, terminar con este sistema de políticos corruptos. Recibe un fuerte abrazo desde este país que ya no es tan neutro, dice, y ojalá os pueda conocer en persona. Creo que María Rosa viene a Barcelona el 15 de junio y vendrá desde Suiza hasta Barcelona para el directo que vamos a hacer con público, o sea que será un gusto. Y me parece muy bien, hay, por ejemplo, tenemos a través de iVoox, podemos saber en qué países nos escuchan más y menos. Y tengo las estadísticas cada día y fíjense, tenemos centenares de seguidores en Reino Unido, es el país que más nos sigue después de España, en Francia y el tercer país es Suiza, el cuarto México. O sea que encantado de que hagan un grupo en Suiza. El teléfono del programa, comuníquense ahí, les pongo yo en contacto a todos los suizos que quieran hacer un grupo de amistad de este espacio. 649-532-435. Y dentro de poco nos vamos los tres a vivir allí, pagaremos menos impuestos, que eso tampoco estaría mal. Antonio Figueroa, un abrazo, chicos, gracias. Un abrazo a los dos. Cuidaos mucho. Adiós. Amigos, mañana más en Multicanal Radio, empezamos a las 10, terminamos a las 12. Les espero, estaremos 2 horas juntos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.